Santiago Ángel, yo soy residente tercer año de neurocirugía del servicio. Vamos, entonces hoy como los lunes es frecuente hablar de los grandes seminarios, vamos a hablar hoy de meningiomas del surco olfatorio y del tubérculo seral. En general, pues como para empezar con unas generalidades sobre los meningiomas, van a ser entonces neoplasias derivadas de las células meningoteliales sobre la capa aracnoidea, propiamente pues de las aracnoides. Tienen unas propiedades mesenquimales que les va a permitir una generación rhabdoide y calcificarse, como es muy frecuente en estos tumores. Generalmente tienden a ser benignos y de crecimiento lento y se pueden ubicar en cualquier sitio donde se encuentren meninges. Generalmente es mayor la proporción a nivel intracraneal. Va a ser el tumor primario cerebral más común de los adultos, representando más o menos 1% de la población y más o menos el 37% de los tumores del sistema nervioso central. Presenta un 50% de los tumores no malignos y tiene una incidencia de 8 por cada 100.000 habitantes. El riesgo de presentarlo aumenta con la edad, siendo la media de presentación más o menos los 60 años. En pacientes más jóvenes siempre se debe sospechar otros trastornos genéticos como la neurofibromatosis tipo 1 o tipo 2. En general, en los hombres, cuando tienden a presentarse, tienden a ser con subtipos histológicos más agresivos y incluso en algunos casos puede presentarse con metástasis extracraneales como a hueso, hígado o pulmón. Entre los principales factores de riesgo descritos en la literatura se tiene un componente hormonal, pues una teoría del componente hormonal, principalmente ya pues por la predilección de esta enfermedad en mujeres, específicamente en posmenopáusicas y en aquellas que reciben terapia de reemplazo hormonal. Y a su vez existe un factor protector de la lactancia materna prolongada para, digamos, no presentarlo. La exposición a radiación ionizante, específicamente en dosis terapéuticas, se ha visto asociado a la aparición de este tipo de tumores, así como síndromes genéticos como la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2 y el consumo de cigarrillo y el índice elevado de masa corporal. En general, dos grandes características importantes de los meningiomas desde el punto de vista histológico. Vamos a ver que son 15 subtipos desde la última actualización de la OMS. Importante recordar los cuerpos de Samoma no son patognomónicos de este tumor, pero sí se ven con gran frecuencia, específicamente en el subtipo samomatoso y en aquellos tumores que tienen un componente más petrificado, más osificado. Las pseudoinclusiones citoplasmáticas intranucleares, que van a ser estos agujeros o vacíos dentro del espacio citoplasmático en el microscopio, que también son muy características. En la inmunohistoquímica hay tres marcadores que se hacen con frecuencia que son casi siempre positivos en estos tumores: la vimentina, el EMA y las receptores para progesterona. Y en caso de que se cuente, el SSTR2A es mucho más específico, pero no se realiza pues en todos los centros. Les había mencionado, esta es la última clasificación del 2021, son 15 subtipos. Lo importante aquí es determinar según como el grado, cuáles son cada uno de los subtipos. Para el grado 1, los más comunes entonces va a ser el fibroblástico, el meningotelial y el transicional. Hay que recordar que para estos tenemos una mitosis de menos de 4 campos. Para el 2, los subtipos que dan diagnóstico de grado 2 va a ser el cordoide de células claras y el atípico, y ya hay un número mayor de mitosis, así como otras características como necrosis. Y para los grado 3, que son de menor proporción, entonces tenemos una mitosis superior a 20 campos, y ya pueden haber algunos trastornos moleculares como la promoción del gen del TER o la lesión del CDKN2A. Los subtipos rhabdoide y papilar usualmente se asocian al grado 3, pero salían de la clasificación como diagnósticos exclusivamente. Desde el punto de vista genético, hay dos orígenes de estos tumores desde el lineaje pues, celular: los de origen mesodérmico y de la cresta neural. En general, el trastorno genético más común va a ser esta monosomía del cromosoma 22. Y, digamos, esta rama de la vía de la cresta neural se asocia generalmente a los tumores de la convexidad con un mayor potencial de malignidad. Por el otro lado, tenemos las mutaciones del SMO y el TRAF, que van a activar las vías del Sonic Hedgehog y las mTOR, que generalmente van a ser más propias de los tumores de la base del cráneo con un menor potencial de malignidad. En su ubicación, pues como se ha mencionado, pueden ocurrir en cualquier lugar donde se encuentren repliegues durales. Generalmente las ubicaciones más comunes van a ser los parasagitales de la convexidad y los falcinos, seguidos de las lesiones del ala esfenoidal, la fosa craneal anterior, que puntualmente pues es el tema de hoy, seguidos después de los meningiomas de la fosa posterior. Entonces, en cuanto a la ubicación, estos meningiomas de lo que llaman la línea media anterior van a distribuirse más o menos los del surco olfatorio en un 10%, tubérculo celular y plano también juntos usualmente se tienden a agrupar en otro 10%, entonces en general representando más o menos el 20% de todas estas lesiones. Las imágenes no varían mucho, el diagnóstico entre estos diferentes tipos de tumores en general son las mismas características para todas estas lesiones. Generalmente son tumores extraxiales con una base dural amplia, son bien circunscritos y un realce ávido al medio de contraste. Las calcificaciones y la hiperostosis son comunes, de hecho siempre hay que buscarla
tratar de ser estos unos objetivos desde el punto de vista quirúrgico, fresar la hiperostosis. En caso de hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones como el tumor fibroso solitario, en general hay más erosión ósea y la cola dural no es patognomónico, pero sí es frecuente encontrársela en este tipo de lesiones. Esto generalmente representa un tejido fibrovascular reactivo y el edema cerebral va a depender más que del grado, es del subtipo histológico, siendo el secretorio y el angiomatoso los que más lo presentan. Esta es una imagen de un meningioma del tubérculo celular. Básicamente aquí ilustra estos tumores casi todos siguen la misma intensidad en las secuencias de resonancia, tienden a ser isointensos en T1, isohiperintensos en T2. En general, entre más hiperintensos sean en T2, la consistencia tumoral va a ser más blanda y más aspirable y hay un mayor componente vascular. En general, son tumores con un realce muy homogéneo y ávido y por su alto componente celular pueden restringir. Se describen unos signos, digamos, clásicos desde el punto de vista radiológico, específicamente en los tumores grandes, y es este patrón estrellado o en rueda, o en ring. Básicamente habla de la vascularización que entra al tumor desde el centro y se extiende hacia la periferia. Algo muy importante también es considerar desde el punto de vista de los estudios angiográficos cuál es la presentación clásica de estos tumores. Se describe el signo pues como de la suegra y es el tumor que entra en la fase temprana, o sea, llega temprano y se va tarde, o sea, el contraste rápidamente llena el tumor de forma temprana en la fase arterial y se demora en vaciar en la fase venosa de forma tardía. Otra cosa muy importante siempre en las imágenes de resonancia cuando se hace un diagnóstico de este tipo de lesiones es tener en cuenta las relaciones neurovasculares de este tipo, con este tipo de tumores. Específicamente para los meningiomas de la línea media anterior es encontrar la relación que se tiene este tumor con las estructuras de la arteria cerebral anterior. Esto también en relación con las estructuras, por ejemplo, quiasmáticas y los nervios ópticos, que va a ser importante para el planeamiento quirúrgico. Y en general, tanto para los meningiomas del tubérculo como para los del surco, la angiografía no es necesaria como dentro de los planeamientos prequirúrgicos y la angiografía por resonancia tiende a ser suficiente. Es muy importante determinar cuál es la relación exacta de esas estructuras vasculares en relación con la cápsula tumoral. En muchos casos, las arterias cerebrales anteriores van a estar adheridas completamente a la cápsula del tumor. En algunos casos, ramas de la arteria cerebral anterior, como las frontopolares o las orbitofrontales mediales, pueden atravesar el tumor y esto va a ser, digamos, importante considerarlo desde el planeamiento quirúrgico. En general, el manejo de los meningiomas, desde que produzcan síntomas, deben ser tratados. En general, usualmente el primer manejo es quirúrgico. Puntualmente para este tipo de lesiones de la línea media, casi siempre todos son de manejo quirúrgico por su estrecha relación con las estructuras neurovasculares y por el gran tamaño que con estos tumores se presentan. Otras indicaciones de cirugía sería el crecimiento significativo en imágenes seriadas, que se propone como un crecimiento de más de 2 a 5 milímetros del diámetro en un año, o un aumento del volumen en un centímetro, pues en un cc o 15%, o además significativo en las imágenes. Hay a su vez otras ayudas que nos permiten de forma más práctica tomar decisiones de cuándo está indicada la cirugía. Este es el algoritmo CLASS. Este es básicamente una mnemotecnia que habla de comorbilidades, la ubicación del tumor, la edad, el tamaño y los signos neurológicos, así como unos factores que suman y restan puntualmente. El hecho de que el paciente haya recibido un manejo quirúrgico o radioterapia previa le resta, así como si se documenta progresión tumoral. Básicamente esto busca poner en perspectiva los riesgos versus los beneficios de llevar al paciente a un manejo quirúrgico. Entre más alto sea el puntaje, quiere decir que probablemente el paciente se beneficie más del manejo quirúrgico y entre más bajo, pues posiblemente los beneficios no sean tan altos. Entonces lo dividimos en tres grupos. Todos los puntajes con mayores de 1 generalmente se indica la cirugía. Puntajes de 0 a -1 se puede considerar con precaución. Puntajes de -3, que sería el grupo 3, de -2, perdón, la cirugía solamente se indica en caso de que el déficit irreversible sea significativo o por preferencia, pues propiamente del paciente. Ya entrando a hablar entonces un poco de lo que son los meningiomas de la línea media anterior, tenemos estos tres. Los más ventrales van a ser los meningiomas del surco olfatorio. Esto se origina entonces en la placa cribriforme del etmoides y la sutura frontoesfenoidal, seguidos de los meningiomas del plano. Estos usualmente están en el techo del seno esfenoidal, en todo el cuerpo del esfenoides. Y de forma más posterior o dorsal están los meningiomas del tubérculo celular, que desde el punto de vista anatómico son más meningiomas de la fosa craneal media. Empezando a hablar un poco de cada uno, meningiomas del surco olfatorio. Hay que tener unas consideraciones anatómicas. Ya han habido varias charlas al respecto de la anatomía, entonces no voy a detenerme pues con mucho en los detalles, pero hay una serie de estructuras a tener presentes. Entonces, de la fosa craneal anterior en el piso, la relación entonces del origen de estos tumores va a ser entonces la lámina cribosa y la sutura frontoesfenoidal, que es básicamente esta estructura que vemos delimitada en la raya intermitente negra.
Generalmente el etmoides entonces se articula con el receso etmoidal con el piso del hueso frontal hacia lateral. Las celdillas de aire pues, etmoidales van a estar cubiertas por el techo del frontal, y si nos extendemos hacia más lateral vamos a tener las improntas de los hilos orbitarios sobre el frontal. El límite más anterior de estas estructuras va a ser la pared posterior del seno frontal, y aparece entonces una serie de estructuras vasculares que van a tener importancia. Entonces, principalmente para la vascularización de este tipo de tumores, aparecen lo que son las arterias etmoidales. Van a ser entonces ramas de la arteria oftálmica, que va a ser rama de la carótida interna. Estas usualmente tienen un curso que parte desde la órbita, desde lateral a medial, y al momento en que entran al espacio intracraneal, usualmente su irrigación normal va a ser a elementos durales anteriores, así como de la falx, y en la cavidad nasal elementos pues, propios de la mucosa nasal. Esta es la principal irrigación de estos tumores, tanto la arteria etmoidal anterior como la posterior, por lo que va a ser uno de los objetivos quirúrgicos al momento de abordarlos, hacer una devascularización temprana. Como generalidades, estos tumores representan más o menos el 10 al 15% de los meningiomas. Generalmente están en la línea media, no son 100% simétricos, siempre tiende a haber algún grado de lateralización hacia algún lado, pero tienen una característica, es que son tumores que tienden a ser casi siempre desde la presentación de los meningiomas en general los más grandes. Pueden extenderse desde la cresta galli hasta el tubérculo celular. En muchos casos, cuando son muy grandes, no es fácil hacer la diferenciación de cuál es el origen del tumor, aunque hay algunas claves. Por tener un crecimiento lento y estar en relación con eh, y está en relación con estructuras que no suelen producir déficit focal comúnmente, el patrón de presentación de estos pacientes es tardío y los síntomas son usualmente poco perceptibles por el paciente hasta que son muy avanzados. Y eso también es una razón más por la que la mayoría de estos pacientes son químicos de entrada. En general, estos tumores crecen de adelante hacia atrás, por lo que la compresión sobre las estructuras ópticas, tanto nervio como quiasma, va a ser hacia atrás y hacia abajo, lo que lo va a diferenciar de los tumores del tubérculo celular. A su vez, estos tumores pueden tener extensión al etmoides y a las estructuras sinonasales hasta en un 15% de los casos. Desde el punto de vista clínico, ya les había mencionado, son tumores de crecimiento muy gradual. En general, los primeros síntomas del paciente pueden ser manifestaciones del estado mental, síntomas frontales que tienden a ser desestimados en muchos casos. El signo clínico más temprano de estos pacientes va a ser la anosmia en un 60%, pero curiosamente es uno de los motivos de consulta menos frecuentes en este tipo de lesiones, ya que el paciente en general tiende a no darse cuenta de estos síntomas. Y en forma más tardía, ya los déficits visuales, generalmente por el tipo de compresión que producen estos tumores sobre el quiasma, que es por encima y hacia abajo, los defectos tienden a ser más de los campos visuales inferiores, hasta en un tercio de los casos. Los cambios de la personalidad como apatía y cinesia pueden verse en hasta el 13%, y puede haber convulsiones y cefalea en otro porcentaje. El síndrome de Foster-Kennedy, que fue un síndrome descrito específicamente en meningiomas del surco olfatorio, generalmente no es tan común, pero pues está descrito y hay que conocerlo. Básicamente es una atrofia del nervio del disco óptico unilateral, donde está la lesión, asociada a un papilema contralateral dado por aumento de la presión intracraneana por el gran extensión tumoral pues, de esta lesión. En general, como ya he mencionado, estos tumores, la mayoría del manejo va a ser quirúrgico por el gran tamaño. En general, pues pensar en otro tipo de intervenciones no es factible. A pesar de ser tumores tan grandes, es muy importante que todos tengan un plano aracnoideo, y en general la resección con grave resección, pues de un gross total resección, pues un Simpson 1 o 2 puede ser posible en la mayoría de los casos. Es importante siempre tener en cuenta las relaciones anatómicas, específicamente con los nervios ópticos y las arterias cerebrales anteriores, desde las imágenes preoperatorias para hacer el planeamiento. Una cosa importante tener en cuenta para determinar el abordaje y tener en cuenta pues, el momento de la cirugía es la presencia de qué tan conservado está el olfato desde el punto de vista preoperatorio. En general uno trata de respetar al menos y salvar, si el paciente preserva algo del olfato, un bulbo olfatorio por lo menos, y en algunos casos, el que el paciente no tenga absolutamente nada de olfato, pues podría intentarse otro tipo de abordajes. Muy también importante determinar en las imágenes de tomografía dónde está el grado de hiperostosis o la calcificación del hueso en las imágenes preoperatorias, ya que este tiende a ser uno de los sitios más olvidados desde el punto de vista de los abordajes transcraneales, o digamos por tratar de ser más conservadores y evitar las complicaciones como las fístulas, de no hacer un fresado agresivo pues, de la base del cráneo, lo que tiende a llevar a mayor recurrencia. En general, los abordajes van a ser los que ya hemos discutido
en los grandes seminarios previos, la charla pues, de Camila y mis otros compañeros, generalmente tenemos los abordajes endoscópicos, que va a ser que es la línea morada pues, punteada, nos va a permitir una visión adecuada a toda esta estructura de la línea media del surco olfatorio, del plano y hasta el tubérculo celular, pero va a tener una limitación y son las extensiones laterales pues a las porciones laterales del tumor. En general, los abordajes transcraneales tenemos abordajes anteriores, el más común, el más utilizado va a ser el abordaje subfrontal, ya sea unilateral o bilateral, pues bifrontal, y los abordajes anterolaterales, ya sea supraorbitario o terional. Simplemente como describir unas características importantes de cada uno. El subfrontal va a tener unas ventajas y unas desventajas. En general, el subfrontal bifrontal va a tener una buena exposición, permite un fresado adecuado a la hiperostosis. En caso de que sea necesario hacer un destechado de los nervios ópticos, es mucho más fácil y más cómodo trabajar allí. Las desventajas es la retracción cerebral significativa, lo que puede llevar a edema y muchas veces hemorragia y requerir pues, lobectomías parciales del frontal con mayores tasas de síndromes frontales postquirúrgicos. Y lo otro importante es la presentación tardía de los nervios ópticos y las complejos carótida y cerebral anterior. Se encuentra al final de la disección, porque en los casos de tumores muy grandes, en donde hay un plano aracnoideo engrosado, va a ser mayor riesgo de lesión vascular. En general, el abordaje es el estándar, una incisión bicoronal en la línea de implantación del pelo, se hace una disección del colgado de piel y de la galia inicial, se deja un flap de pericráneo pediculado, se hace una cranotomía estándar. Generalmente requiere, pues, cuando son abordajes bifrontales, se liga el seno y se expone el tumor. En general, lo que recomiendan son dos tipos de abordajes. Una manera es atacar primero la vasculatura del tumor desde la forma más basal, hacer una desvascularización de estas ramas de la etmoidales, para luego hacer un debulking menor y alternándose con una disección del plano de la cápsula aracnoidea alternante entonces entre debulking y disección del plano aracnoideo. Esto reduce el sangrado al inicio de la cirugía, en algunos casos inclusive se puede hacer una devascularización extradural coagulando toda la dura madre y luego hacer el abordaje subdural. Esto ya pues va a depender del gusto pues, del cirujano, de la experticia y finalmente se hace la reconstrucción del piso del cráneo, de la base del cráneo, luego va a hacer el procesado de la hiperostosis con este flap pediculado. Los abordajes unilaterales, básicamente la única ventaja con respecto al bilateral es que va a respetar el lóbulo frontal contralateral y no hay necesidad de ligar el seno. Y las desventajas van a ser las mismas del bilateral y que la exposición es más pequeña. En general, para uno escoger un abordaje unilateral, tiende a escoger si el tumor está lateralizado hacia alguno de los dos lados. Y una característica importante es que se debe visualizar la 2 contralateral, digamos que casi que para que este abordaje pues, pueda ser utilizado. En caso de que no sea visualizable, este abordaje no debería pues, como utilizarse. El terional, digamos que tiene una ventaja, es que es menos invasivo que las bifrontales, no se tiene que cranealizar y desfuncionalizar el seno, hay menor riesgo de fístula. Las estructuras críticas, que son las estructuras neurovasculares, aparecen de forma más temprana en la manipulación del tumor, lo que permite identificarlas de forma temprana y hacer una disección segura. El ángulo de trabajo tiende a ser más estrecho y en tumores muy grandes con extensión superior hay un área relativamente ciega que se puede requerir más retracción cerebral. La incisión estándar, esto ya se ha discutido, es muy importante en estos casos hacer un buen fresado del techo de la órbita y ir a la mayor de los esfenoides para hacer la exposición del frontal, hacer esta disección subfrontal. En general se tiende a abrir la dura del valle de forma temprana, esta disección del valle para hacer un drenaje líquido cefalorraquídeo, lo que permite un drenaje o una retracción anatómica del frontal de forma temprana. Posteriormente, la idea es ir a buscar la cisterna óptico-carotidia, hacer más drenaje líquido cefalorraquídeo, mayor descenso pues, natural del frontal, para luego encontrar el plano entre estas estructuras vasculares de forma temprana. Entonces permite identificar las cerebrales anteriores, encontrar este plano de clivaje. Posteriormente se ataca la vasculatura, como se ha mencionado previamente, se hace una devascularización y luego un debulking progresivo. La última porción del tumor generalmente es la que se presenta pues, finalmente, que va a ser la porción más aspirable, ya donde se va a buscar el plano aracnoideo y se termina pues, de buscar estas estructuras vasculares que pueden estar adheridas al tumor. En lesiones muy grandes, pues, ramas de la frontopolar o la orbitomedial pueden estar inclusive adheridas y en algunos casos puede ser necesario quemar algunas de estas ramas y seccionarlas. Lo otro sería los abordajes endonasales endoscópicos. El grado de resección cironasal va a depender de la extensión de las lesiones. En general, las lesiones más posteriores hacia pues, tumores del plano o los tumores del surco que se extienden hacia el tercio posterior, hacia la estructura frontoesfenoidal, tienden a preferirse un abordaje transplano, mientras que los que ocupan las 2/3 partes de la placa esmoidal anterior van a requerir una abordaje transcribiforme. En general, la ventaja principal es que usted aborda el tumor desde la vasculatura, así es una vascularización muy temprana, ya que usualmente en el mismo abordaje requiere ligarse las esmoidales anteriores y se elimina todo el componente óseo
de donde se origina el tumor, por lo que el riesgo de recurrencia disminuye y la hiperostosis pues se fresa desde su origen. Las limitaciones van a ser, digamos, la extensión lateral, es la principal limitación, y mayor riesgo pues, de fístula. Esto ha disminuido pues, con las nuevas técnicas de reconstrucción, pero sigue siendo pues, mayor el riesgo. En general, para este tipo de lesiones se utiliza un abordaje etmoidal superior, digamos que el abordaje es estándar, se tiende a respetar en los abordajes nuevos más conservadores y no se hace una resección completa de ambos cornetes medios, se tiende a respetar también lo que es el proceso uncinado y la bula etmoidal, se hace el ingreso al seno, del seno frontal, se hace esta sinusotomía frontal, se expone la placa del cribriforme, luego se procede a hacer algunas osteotomías para exponer lo que sería el límite anterior, que sería el techo posterior del seno frontal, y hacia posterior y lateral vamos a tener una serie de osteotomías, 1 milímetro medial más o menos a la lámina papirácea, y lo que sería el seno esferoidal, el limbo pues, del seno esferoidal, para hacer entonces todo este fresado de la base del cráneo pues, anterior, exponiendo lo que es la dura y los filetes olfatorios. Luego se abre la dura y se reseca el tumor, pues, como se ha mencionado. Este estudio es un estudio del 2016 que busca comparar de forma retrospectiva 57 pacientes con tumores menores y mayores de 5 centímetros con un software de resonancia que se llama BrainLab, medir el grado de extensión de los tumores de forma preoperatoria con el área de resección área porencefálica posterior a la resección en estudios de FLAIR por resonancia, comparando los abordajes anteriores con los abordajes laterales. Básicamente, entonces, con este software medían cuánto era el área del tumor, cuánto era el área de resección porencefálica posterior a la resección, y hacían una comparación entre el radio pues, de la resección para el lado donde estaba el tumor como el lado contralateral, y se comparó entonces entre las dos abordajes, el abordaje bifrontal y el abordaje terional. En general, fueron más los pacientes que se sometieron a un abordaje lateral que a los abordajes bifrontales, y las características generales pues, de los tumores fueron muy similares sin ninguna significancia estadística. Aquí lo importante de destacar es que en los abordajes laterales hubo menor tamaño pues, de área o de porencefálica posterior a la resección que con los abordajes bifrontales. Y esto fue estadísticamente significativo para el área ipsilateral en los tumores pequeños y de forma bilateral en tumores mayores de 5 y menores de 5 milímetros, comparando en general los abordajes laterales con los bifrontales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en los abordajes laterales se tiende a respetar y a producir menos daño del frontal que con los abordajes bifrontales, que pues, es algo que ya se sabe, pero esto básicamente valida estos hallazgos. Este es un metaanálisis reciente de la literatura del 2021, buscó 42 estudios, generalmente todos los estudios fueron de muy mala calidad, pues estadística en general no hay buenos estudios para este tipo de tumores. Tomó 1.600 pacientes más o menos del 2021 y evaluó las tasas de gross total resection, la fístula y la mortalidad, comparando los diferentes abordajes. Para este caso puntualmente, comparó abordajes transcraniales versus abordajes endoscópicos. La edad promedio fue de 54 años, en general 34% de hombres, la mediana de diámetro tumoral fue de 5 centímetros, y la cantidad de pacientes que fueron llevados a una resección transcranial fue de 1.500, comparado apenas con 77 pacientes por vía endoscópica, lo que entra ya es una limitación del estudio. En general, los resultados de todos estos análisis muestran que la mortalidad con esta serie de tumores es más o menos del 2%, las tasas de gross total resection son del 93%, las resecciones subtotales apenas del 6%, y las tasas de fístula en general son del 5%. La recurrencia es del 4.9%, y si vemos cuáles son los abordajes más utilizados, en general son los bifrontales y los terionales, en la mayoría de los casos. Hay algunas variaciones a cada uno de ellos, pero en general pues, se podrían agrupar entre estos dos. En cuanto a la mortalidad posoperatoria, si se compara los abordajes anteriores con los abordajes endoscópicos, tiende a tener más mortalidad el abordaje anterior puro. En cuanto a resecciones, el gross total resection se alcanzó con mayor porcentaje en los abordajes anterolaterales, que es el terional, y en menor proporción en el anterior y en los abordajes endoscópicos. Y en cuanto a la fístula del líquido cefalorraquídeo, va a ser mayor en los abordajes endoscópicos. Básicamente lo que nos dice esto es que la tasa de gross total resection y de fístula tiende a ser mejor con los abordajes transcraniales y menos tasa de fístula con los abordajes transcraniales y mayor tasa de fístula con los abordajes endoscópicos. Siguiente teníamos entonces los meningimas del tubérculo ocelar, a recordar algo desde el punto de vista anatómico. Entonces vemos una visión desde arriba de lo que sería el esfenoides, el cuerpo esfenoidal. En la mitad tenemos el tubérculo ocelar, va a tener unas relaciones anatómicas, y a posterior tenemos lo que sería la silla turca con su contenido. Hacia anterior vamos a tener el plano esfenoidal, lo que nos delimita entre el plano y el tubérculo. Entonces va a ser lo que es el surco quiasmático, y este va a tener unas delimitaciones. Hacia anterior tenemos un limbo anterior y un limbo
posterior. El origen real de estos tumores va a ser desde el limbo posterior hacia atrás, todo lo que sería el tubérculo. Entonces, por eso puntualmente son meningiomas de la fosa craneal media. Previamente se habían agrupado con meningiomas pues, como el plano, por digamos, sus similitudes en los abordajes, pero realmente pues, son dos entidades, así como los meningiomas del diafragma axilar, que tienen, pues, digamos, es una entidad clínico-anatómica diferente. Y dentro de sus límites más laterales vamos a tener lo que son los canales ópticos y las clinoides anteriores. Dentro de las estructuras neurovasculares importantes a recordar en esta área, entonces tenemos la carótida hacia lateral con sus porciones entonces oftálmica, clinoidea y cavernosa, así como digamos, los bordes de los anillos durales. Muy importante tener en cuenta que a este nivel es donde la carótida va a dar la rama hipofisiaria superior para irrigar entonces las estructuras de la silla, que va a ser la glándula y el tallo hipofisario, así como el diafragma axilar, y puede tener también algo de vasculatura al quiasma, por lo que siempre es importante tener en cuenta pues, su preservación. Las clinoides anteriores y los nervios ópticos, así como el tercer par que se ve acá hacia lateral. Algo otro importante también para tener en cuenta desde el punto de vista de los abordajes es, digamos, la posición del quiasma en relación con el diafragma axilar. El quiasma normal en general tiende a estar centrado y por encima del diafragma axilar. En algunos casos podemos tener un quiasma prefijado, en donde está anterior al diafragma axilar, y posfijado es posterior, inclusive en algunos casos superando la extensión del dorso de la silla. Y lo otro es tener en cuenta la relación que tiene este tumor con las arterias cerebrales anteriores, tanto las componente A1 como la comunicante anterior y las A2. En general, cuando estos tumores crecen, tienden a desplazar las A2. Va a representar entonces el 5 al 10% de todos los meningiomas intracraneales, presentándose con más frecuencia en la cuarta década de la vida y más en mujeres. En general aparecen en la línea media, pero vamos a ver que es raro que sean puros de la línea media. Generalmente están lateralizados, por lo que la compresión sobre las estructuras del quiasma y el nervio óptico tienden a ser variables. Aquí vemos un esquema un poco más ilustrativo pues, de cómo son estos tumores. Hacia anterior teníamos el plano, los nervios ópticos, como vemos aquí saliendo pues, el agujero pues, óptico, el tumor sobre la línea media del tubérculo y la compresión usualmente del quiasma, que es diferente de los meningiomas del surco olfatorio. En general, cuando ellos crecen van a desplazar el quiasma hacia atrás y hacia arriba y los nervios ópticos hacia superolateral. En general son lesiones subquiasmáticas y supracelares y, digamos, acá este estudio demostró cuál era el origen real de estos tumores. Pues, como ya ha mencionado, es raro que los tumores sean puros de línea media, apenas el 13% para este estudio, y en general la ubicación tiende a ser lateralizada hacia alguno de los dos lados en la mayoría de los casos, por lo que esto va a explicar gran parte de la clínica. En general, lo principal desde el punto de vista clínico van a ser las alteraciones visuales, están en el 90% de los casos. El déficit tiende a ser visual y progresivo y en general siempre es asimétrico. El patrón de déficit visual clásicamente descrito con adenomas hipofisiarios, que es la menopsia temporal, es muy rara verla en este tipo de tumores. En general siempre hay una pérdida visual mayor de un lado del ojo que el otro, y por, digamos, el grado de compresión, como tiende a ser hacia atrás y hacia arriba, entonces los déficits visuales tienden a ser más defectos de cuadrantopsias y generalmente temporales y superiores. Siempre es importante hacer unos campos visuales pre y posquirúrgicos para determinar cómo es el estado del paciente preoperatorio, desde el punto de vista pues, de clínico y de médico legal, y digamos en la parte posquirúrgica para evaluar los desenlaces y el grado de mejoría de estos pacientes. La cefalea es el otro síntoma más común de presentación y de forma rara convulsiones, alteraciones del estado mental, endocrinopatías o anosmia, digamos que es uno de los síntomas ya más tardíos cuando los tumores tienen un tamaño más significativo. En general van a ser tumores nuevamente de manejo exclusivamente quirúrgico por su área está estrecha con relaciones con estructuras como el nervio óptico y las carótidas. En general la radiocirugía o la radioterapia tiende a ser poco útil por el riesgo pues, inherente que presenta, y en general cuando esos tumores crecen presentan déficit visual temprano, lo que es de entrada una indicación de cirugía. Entonces los objetivos van a ser preservar o mejorar la función visual desde que sea posible, maximizar la resección y minimizar las complicaciones. ¿Qué, digamos, herramientas tenemos para tomar la decisión de operar a nuestros pacientes? Entonces tenemos este score de Maguel que fue publicado en el 2018. Básicamente tiene en cuenta tres factores: un puntaje de tumor, un puntaje de invasión al canal óptico y un puntaje de invasión a la arteria carótida. Entonces, teniendo en cuenta el diámetro de extensión tumoral, si es mayor o menor de 17 milímetros, da un puntaje. 17 milímetros básicamente se toma porque es el área de rango segura para abordar estos tumores, pues con la extensión a la carótida en el plano a ambos lados. En cuanto a la invasión del canal, si no produce invasión, si la invasión es unilateral o si es bilateral, va a dar mayor puntaje, y el grado de envolvimiento del tumor a la carótida, si lo envuelve menos del 180 grados o mayor de 180. En general, entre mayor sea el puntaje, más probable es que el paciente requiera un abordaje transcraneal.
y pues en caso de que no se haga, va a ser mayor el riesgo pues, de hacer una resección subtotal por una vía endoscópica. En general, el factor más relevante para obtener resultados favorables desde el punto de vista visual y de resección total va a ser el diámetro tumoral y así pues como la extensión hacia lateral en los canales ópticos. El factor pronóstico más importante para determinar digamos, los desenlaces visuales va a ser el tamaño tumoral y el estado de déficit visual en tiempo preoperatorio. Los abordajes van a ser generalmente los mismos que tenemos para los tumores del surco olfatorio. Hay abordajes endoscópicos, así como abordajes transcraniales anteriores y anterolaterales. La selección del abordaje va a depender entonces de una serie de factores, como son los grados de invasión vascular, el canal óptico, básicamente muy similar a lo que es el score de McGill, el crecimiento lateral, el volumen tumoral, la extensión pues, de la lesión y factores algunos propios del paciente, como comorbilidades o factores pues, anatómicos. Como acá tenemos 4 ejemplos, hacia la izquierda tenemos entonces 2 tumores que se extienden de forma lateral y envuelven la carótida. En teoría estos son 2 casos ideales para los abordajes transcraneales. En general, el compromiso vascular no es una contraindicación total para el abordaje endoscópico, sin embargo, el riesgo de lesión vascular va a ser mucho mayor y usualmente se reservan pacientes para neurocirujanos con expertos en este tipo de abordajes. Lo que sí sería una contraindicación para el abordaje endoscópico serían las extensiones laterales, cuando son laterales al seno cavernoso, por la imposibilidad pues, de hacer una resección completa de este tipo de lesiones. Y acá a la derecha tenemos entonces 2 tumores que serían los tumores ideales para una resección transesfenoidal, son tumores de línea media, con un envolvimiento bacterial mínimo, poca invasión del canal óptico, inclusive en algunos casos que la extensión es superior con alto volumen, pues puede ser de igual forma abordados de forma endoscópica. Y básicamente es una comparación de cada uno de ellos, las características más importantes, entonces por ejemplo la vía transcranial permite la relajación rápida por drenaje de líquido cefalorraquídeo, el corredor de trabajo amplio permite la identificación de las estructuras vasculares de forma temprana, una disección adecuada, los múltiples abordajes que hemos mencionado, las ventajas entonces menos tasa de fístula, menos tasa de infección y digamos mayor tasas de resección Simpson 1 o 2. En la vía transesfenoidal, entonces tenemos que el tumor se ataca desde la base, como se había mencionado, se vasculariza de forma temprana, se elimina esta base de implantación ósea y permite entonces, en general, para los tumores del tubérculo celular, por la misma fisiopatología y crecimiento del tumor, en general las vías endoscópicas transesfenoidales tienden a tener mejores desenlaces visuales al momento de la descompresión. Esto es tomado del Neurosurgical Atlas, básicamente es un resumen de lo que ya he mencionado, una forma pues como práctica. Los abordajes transcraniales se prefieren entonces en tumores grandes, que están laterales tanto al nervio óptico o a la carótida, y los abordajes endoscópicos en tumores pequeños o que sean infracasmáticas o en pacientes con quiasmas prefijados. En general es más seguro abordarlos por vía endonasal, ya que se va a encontrar primero el tumor que el quiasma. Principios quirúrgicos de este tipo de tumores, entonces siempre una vascularización temprana, atacar la vasculatura, luego un debulking progresivo y posteriormente la disección de la cápsula tumoral en este plano aracnoideo, siempre tratando de conservar estas estructuras adyacentes. Entonces, básicamente, ¿qué dice la literatura? Si abordar esos tumores por arriba, por abajo, este básicamente es el marco teórico de lo que se empezó a hablar, es un artículo de Neurosurgery de 2008, que básicamente tenía una serie de casos de una serie italiana de pacientes que se habían sido operados y seguidos de forma longitudinal por vía transcraneal, tenían 44 pacientes. Esta tabla básicamente demuestra lo que era la evidencia en su momento de lo que eran los abordajes transcraneales. En general, el total de resección pues en toda la literatura era más o menos del 89%, con mejorías visuales hasta el 60%. En general, mortalidad baja y digamos que esto comparado con la serie de ellos, tenían un desenlace muy similar y ellos a medida que fueron introduciéndose estos abordajes endoscópicos decidieron incluir pues algunos pacientes en sus series, entonces incluyeron 7 pacientes por vía endoscópica y determinaron que los desenlaces para estos pacientes desde el punto de vista visual era mucho mejor que por vía transcranial comparado pues, con los abordajes en lo que decía pues, la literatura en su momento. Sin embargo, con altas tasas de fístula líquido cefalorraquídeo. Esto dio entonces cabida para el advenimiento de nuevos estudios. Generalmente casi todos estos estudios son retrospectivos y digamos de poco valor estadístico, pero este es un estudio reciente de World Neurosurgery que tomó pacientes tratados pues, con venidos del tubérculo celular por vía transcranial o endoscópica del 2011 al 2023, fueron 29 pacientes y se midió la agudeza visual y la campimetría tanto pre como postquirúrgica, así como el volumen tumoral.
En general, en cuanto a las variables demográficas, no hubo pues, diferencias significativas para los dos grupos, así como el volumen tumoral en general fue muy similar, la invasión al canal óptico y la invasión arterial pues, vascular fue muy similar, ninguna fue estadísticamente significativa, lo que nos deja pues, comparar ambos brazos del estudio. Que básicamente, ¿qué mostró en grandes rasgos? Entonces, en cuanto a la agudeza visual, hubo mejoría en un 51% de los pacientes y en un 31% empeoramiento. En los campos visuales mejoraron el 13 y empeoraron el 41. Lo importante es que los pacientes que fueron llevados a resecciones transcraneales tuvieron empeoramiento de la visión comparado con los abordajes endoscópicos, que inclusive tuvieron mejoría visual en 17 puntos. Esto no fue, pues, digamos, estadísticamente significativo, pero sí muestra una tendencia que es lo que se ha visto a lo largo pues, de la literatura, que estos pacientes con abordajes transesfenoidales tienden a tener una mejor descompresión óptica de forma temprana. Finalmente tengo este estudio que es un algoritmo publicado en el Journal de Neurosurgery de 2018. De forma retrospectiva analizaron 57 pacientes para tratar de tomar decisiones en todos estos tumores de la base del cráneo anterior, cuál era el mejor abordaje entonces para realizarlo. Entonces incluyeron meningiomas del surco olfatorio y plano esfenoidal y tubérculo celular. Los meningiomas del surco olfatorio generalmente se extienden, si usted no traza una línea que es perpendicular a la base del cráneo anterior y del punto más anterior del seno esfenoidal, todos los tumores que se extiendan más del 50% por delante de esta línea corresponden a tumores del surco olfatorio, y los que se extiendan por detrás de esta línea generalmente son del plano o del tubérculo celular. En general, los del plano y del tubérculo se tienden a agrupar juntos por su mismo abordaje quirúrgico. Entonces ellos dividieron estos pacientes en estos dos grupos. Los que estaban por detrás de esta línea, a su vez, evaluaron cuál era el grado de extensión lateral, teniendo en cuenta las clinoides anteriores, la carótida y 5 milímetros más lateral de la lámina papirácea. Entonces, en base a esta extensión lateral, es que se ofreció los diferentes tipos de abordajes. Y el otro factor importante a tener en cuenta era la presencia o no de olfato, los pacientes que tenían o no preservado el olfato. Básicamente, entonces, en base a todo esto, dividieron 7 grupos. En general fueron 3 abordajes grandes de forma quirúrgica, los abordajes supraorbitarios combinados con un abordaje endoscópico o un abordaje coronal, los abordajes endonasales endoscópicos puros, el abordaje supraorbitario con asistencia endoscópica. Ellos lo hicieron generalmente por un abordaje supraorbitario por keyhole, y ya en la parte pues, de la disección introducían el endoscopio, y finalmente los abordajes anterolaterales, como el terminal y por vía subtemporal. Básicamente, estos grupos, ¿cuáles fueron? O sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Entonces, dependiendo de cuál sea la extensión del seno hacia anterior o posterior del seno esfenoidal, si la extensión es menos del 50% hacia anterior, es decir, son los meningiomas del tubérculo celular y del plano, se debe determinar cuál es el grado de extensión lateral. En caso de que la extensión lateral no haya extensión lateral, son pacientes que son candidatos a llevarse un procedimiento endoscópico puro. Si se extiende lateralmente, se deben llevar un procedimiento anterolateral, ya sea pues una abordaje terional. Para los del surco olfatorio, que son los que se extienden más del 50% de esta línea anterior al seno esfenoidal, se debe entonces preguntar si hay o no preservación del olfato. En caso de que haya preservación del olfato, lo ideal sería hacer un abordaje supraorbitario con asistencia endoscópica para tratar de preservar el olfato en estos pacientes. En los pacientes en que no tienen olfato preservado, se determina qué tanto es el grado de invasión de la lámina cribosa, y posterior a esto, determinar cuál es la extensión lateral. En los que tienen extensión a la lámina cribosa y extensión lateral, lo ideal es hacer un abordaje supraorbitario combinado con un abordaje transnasal o un abordaje bifrontal de entrada. En los que no tienen extensión lateral, lo ideal sería hacer un abordaje endoscópico puro. Y finalmente, en los que no tienen compromiso de la lámina cribosa, pero tienen compromiso lateral, el abordaje endoscópico supraorbitario pues asistido por endoscopia, y si no tiene extensión, es un mismo pues el abordaje endoscópico. Básicamente, dentro de lo que ellos revisaron en este estudio retrospectivo, ¿qué fue lo que me encontraron? Entonces, de los meningiomas del surco olfatorio, el abordaje más utilizado fue el grupo 5, que eran aquellos que tenían extensión lateral y compromiso de la lámina cribosa, así como compromiso olfatorio, que fueron más o menos el 17%. Para los del tubérculo celular, lo más común eran los pacientes que tenían tumores de la línea media sin extensión lateral. En general, los resultados fueron unas tasas de gross total resection muy buenas para todos los casos, con tasas de fístula muy bajas y mejoría visual en la mayoría de los casos. Entonces, basados en este algoritmo, digamos, no puede tomar decisiones fácilmente para este tipo de tumores. Como conclusiones finales, entonces, los meningiomas de la fosa craneal anterior, el manejo quirúrgico, como se mencionó a lo largo de la charla, es en casi todos los casos. Hay múltiples abordajes, realmente se debe individualizar el caso, no hay como un tamaño pues que sirva para todos, se debe acomodar el tumor al abordaje que necesario,
y utilizar siempre los principios de la cirugía base del cráneo, maximizar la exposición ósea para evitar la retracción neurológica, evitar y minimizar las complicaciones y siempre buscar preservar estas funciones neurológicas como olfato y visión. Muchas gracias. Santiago, muy bien. Lo único que yo quiero decir es, estos tumores, cuando uno los empieza a operar, aparentan ser muy fáciles. Entonces uno se confía y pueden pasar dos cosas. Lo primero es que el cirujano pierde el plano de clivaje. Eso les pasa muchas veces. Pierden el plano de clivaje y entonces en la imagen posoperatoria queda la mitad del tumor porque no diferencian bien el cerebro del borde del tumor. Entonces, por eso hay que usar siempre microscopio. Y el otro problema es que, como al principio es tan fácil, porque uno lo encuentra ahí mismo, aparentemente el tumor siempre es más grande de lo que uno ve en la imagen. Entonces uno se va cansando y la dificultad grande es que al final están las estructuras importantes, que son las carótidas o las anteriores. Entonces llega uno a la parte más importante del tumor cuando ya está agotado. O sea que hay que reservar mucha fuerza, mucha energía para el final y tener siempre en cuenta eso, que la parte más difícil del tumor es los últimos 40 minutos o la última hora. No más, me parece muy bien y yo creo que en un futuro todas van a ser endoscópicas. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Santi, muy bien. Me pareció excelente. ¿Qué encontraste del uso del drenaje lumbar? Están preguntando aquí. Sí, hay varios estudios entonces en la literatura. De hecho, hay una serie del doctor Almeida que utilizó drenaje lumbar de forma profiláctica, específicamente en los pacientes que eran llevados a resecciones endoscópicas transesfenoidales para prevenir el riesgo pues, de fístula. En lo que pues, básicamente dicen es que uno puede hacer, en general, como ha tendido a evolucionar la cirugía endoscópica, antes las reconstrucciones del piso no eran tan buenas como son hoy en día. Generalmente se tienen que hacer esas reconstrucciones laminadas, lo que disminuye el riesgo de fístula, el injerto pues, de fascia lata, la grasa y los ayudantes, los sellantes, perdón. Esto ha disminuido los índices de fístula. Sin embargo, el uso del lumbar sí tiene utilidad en estos pacientes. Se puede utilizar de forma profiláctica, o en el caso de que lo presente, dar un curso temprano por 5 días viendo los resultados. En el caso de que falle, siempre se debe llevar una revisión endoscópica y en algunos casos requiere también una corrección por vía pues, anterior, que es básicamente lo que encontré. El doctor Pacho tiene algún comentario. Muy bien, Santi, excelente revisión. Creo que el último algoritmo de manejo pues muestra el manejo actual que le damos a esos tumores. Yo también creo que cada vez van a ser más endoscópicos. Ya sabemos lo mínimamente invasivo, entre comillas. Y la endoscopia tiende a coger mucha fuerza en el tiempo y hay que ir haciendo la curva. Me llamó la atención los pocos casos que hay en los estudios y eso es un llamado, digamos, a los residentes, a las publicaciones y a ir recogiendo los casos. No estamos tan lejos pues de poder hacer publicaciones que tengan un buen impacto. Yo creo que es el paso que sigue en la residencia, ¿cierto? Ya el nivel yo creo que lo hemos alcanzado lo suficiente y ahorita lo que sigue es mostrarlo y publicarlo. De acuerdo, Pacho. Doctor Vargas, buenos días. Buenos días, Nacho. Estoy un poco por acá muy lejos, pero espero que me oigan, ando por aquí bien lejotes. Pero pregunté lo del drenaje lumbar, no solo en los casos de transesfenoidal, que el riesgo principal precisamente es la fístula de líquido, sino en los tumores en los que uno desea no tanta retracción
de los lóbulos frontales. Cuando he usado drenaje lumbar en craneotomía, encuentro que la retracción de los lóbulos frontales es mucho menor y tiendo hoy en tumores no tan grandes, porque en muy grandes uno le da miedo a eso, pero usar drenaje lumbar y facilita muchísimo la resección tumoral. Entonces quería dejar ese comentario porque, como tú lo dices, el cansancio va tomando al cirujano y cuando ya llega su momento de llegar atrás, donde están pegadas las cerebrales anteriores y cosas de esas, ocurren las catástrofes. Siempre los meningiomas son tumores no tan fáciles, son tumores difíciles de operar en muchas oportunidades y el cirujano debe ser suficientemente hábil y fuerte, como lo dice Nacho, para que uno logre lo que quiere, que es resecar todo ese tumor. La vía endoscópica endonasal indudablemente está tomando mucho auge. Hemos visto muchísimos enfrentamientos entre Almefti y Sami, con Garner los he visto pelear muchísimo, durísimo, pero la experiencia de los de endoscópica endonasal va demostrando que se va a imponer en muchos tumores definitivamente.